Hola, buenos días, ¿cómo están? Buenas noches. Buenos días, buenas tardes. Buenas todos. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan ustedes? Muy bien, ¿ustedes? Todo muy bien por acá. Bueno, arrancamos un nuevo programa. Yo no sé si es el séptimo o el octavo, eso se verá en la vida. Es Va por sorpresa. ahí, Es sorpresa. séptimo, octavo. Sorpresa. Así que nada, arrancamos como siempre contando nuestras. Lo va a hacer Pau. redes. Lo va a hacer Pau. La voy a Ay, delegar, ay. la voy a delegar. Listo. Dale, basta, no lo digo A más. comunicar las ¿Cómo redes. se comunican con nosotros? Se puede comunicar, muchas formas hay. Muchas formas. Por Instagram, Red de Teachers Feministas, la radio Bla en Vivo, también por Instagram. Estamos en YouTube, en Spotify y también nuestro medio principal y más hermoso que tenemos, que es el mail, Más bastardeado. femiteachers@gmail.com. Queremos un mail, así que mándennos. Listo, mails. esperamos un mail. Estamos Esperamos un esperando mail, su ese es mail. como nuestro chiste. Nuestro último objetivo. momento, pero a la vez no tan chiste porque, bueno, estaría bueno. Nada, iniciar charla por No algún se dio, lado. no se dio No todavía. sirve igual que vean el video, que comenten como han hecho, así que muchas Pongan gracias. like, suscríbanse al Sí, canal de gracias la a la gente que radio. comenta los videos. Sí, postan, gracias. así que- Gracias, Se sí. están metiendo y a la gente que los Y ve síganos en Spotify también, así se van Spotify. enterando de los nuevos episodios. también. Muy bien, muy bien. Bueno, hoy tenemos un programón también, ¿o no? Como Tenemos siempre. una invitada de lujo que no está con nosotros acá presente, pero estuvo hace unas semanas grabando un Y meet. no vive acá, así que Y no estábamos- vive acá. No, y acá tenemos, y además es un temazo, un programón, temón. un todo. Sí, sí, Y sí. Bien estamos arriba. muy De los emocionados. más por ahí importantes, o sea, todos son importantes, pero me parece que trae como una cosita más distinta de lo que venimos Sí. charlando, ¿no? Siempre como que el último sentimos que es el más importante. Ah, sí, lo porque- sabemos vender, no lo pueden Es negar, cierto. sabemos venderlo. Sí. Bueno, la presento, Dale. se llama Amparo, lo voy a leer para no equivocarme ni olvidarme nada. Es profe y licenciada en letras clásicas, trabaja como profe de latín y griego en un cole secundario y es becaria del CONICET, doctorado en letras. Es torta y militante desde la Asamblea Ni Una Menos en Córdoba. O sea, está Copado. en Córdoba. Casualmente la encontré, eso como para contarles nomás, como El poder de las El Se redes. poder de dio las redes, otra vez realmente. conexión por redes, de nuevo. y fue como, nada, vi su perfil y le comenté y fue como así, fue surgiendo. Macheamos. Y después nos dimos cuenta de muchas coincidencias que teníamos, hicimos match. Macheamos. Después muchas coincidencias que teníamos cuando empezamos a charlar juntas de nada, de cositas que vas teniendo en común. Y Sí, bueno, del y nos quedamos como feminismo, de muy la alucinadas, docencia. ¿no? Nos quedamos muy alucinadas Sí, con las además cosas que ella nos es profe contaba. también, si bien es de latín y griego, pero es Claro, profe, bueno, comparte profe de un montón idiomas. Claro. Profe de idiomas, claro. Entonces, bueno, y aparte yo no había Feminista conocido y- nunca una profe de griego y latín, o sea, discúlpeme en esta No, vida, muy pero grosa, o muy por ahí grosa. sí, y fue como que Ujú. nos contaba un montón de cosas que no vamos a pasar en este video, porque Bien por ahí no tienen que específicas ver, de que la tienen que ver de docencia. eso y es como que nos quedamos. Wow, Así que sí. espero que la flipen igual que nosotras. La flipamos, la Que la- flipamos en la videollamada. Muy agradecidas, porque la verdad que Sí. de dar tiempo, no nos conocíamos, o sea, ella se estaba metiendo en una, no sé, en un En lugar un Zoom con gente desconocido. random, Claro, nosotras. así que nada, por suerte salió bien. Podemos arrancar con el primer videíto, ya les cuento de qué se va a tratar. Claro, eso, vamos a mostrar una serie de recortes de lo que Sí. fue la videollamada, porque Exacto. en realidad fue Igual mucho por ahí más algunos no extenso. diga de qué se va a tratar, porque por ahí no me No acuerdo. querés Dejémoslo spoiler. Por ahí no picando. quiero espolear, o por ahí no me acuerde. Creo que vamos a charlar de cómo surgió su militancia, o sea, un poco su camino personal y cómo lo transporta al aula, pero ella habla mejor de estos temas. Creo que es mucho mejor verla directamente, así Ujú. que O escucharla, Lo sí, soltamos están en así, Spotify. escucharla, Spotify, sí, es como estoy negada con esa plataforma, escucharla, verla. Escucharla, sí. Y demás. Bueno, vamos con el primero. Individualmente. Pero bueno, mi red es pública y me siguen, y cuando me siguen son bienvenidas a hacerlo y no tienen nada que encontrarse que vaya a ser, digamos, fuera de lo apto para todo público en el siglo XXI. Entonces, a mí me parece bien, me parece bueno, lo hago desde un lugar de que como una forma más de militar la visibilización, porque pienso que cuando yo era adolescente me hubiera recopado saber que se podía hacer torta, docente, formar parte de una familia, hacerse cargo de un montón de cosas y nada, llevar una vida medianamente normal, whatever that means. Y qué sé yo, desde ese lugar me parece interesante. No, siempre está eso de uno tiene una lista de mejores amigos como para por ahí alguna cosa que pueda llegar a ser más límite,
pero a mí me parece interesante desde el lugar ese de la visibilización. En el aula también soy visible, pero no es que todas mis clases hablan sobre feminismo o diversidad, entonces, y también ahí sí tengo como ciertas currículas que me imponen ciertos límites y otras cosas. Por ejemplo, cuando yo digo que prefiero los cursos más altos, no es porque no me lleve tan bien con las adolescencias más jóvenes, sino que están muy mediados por sus padres, por sus mapadres. Entonces, ya me pasó alguna vez en segundo año, por ejemplo, por responder una simple pregunta. Una alumna me preguntó si tenía novio y le dije que no. Después me preguntó si tenía novia y le dije que sí. Y eso fue todo el intercambio y seguí con la clase. Me citaron después de regencia para decir que una madre se había quejado porque la profe de latín hablaba de su vida sexual en clase. No. Obviamente que de regencia me llamaban como de mi lado para hacer la situación, no para retarme ni nada, pero cuando no era caso necesario. Entonces, bueno, por ahí tener una vía externa en la que saben, digamos, pueden hacerse un perfil del tipo de profe que soy y entonces después pueden saber que pueden recurrir a mí en ciertas circunstancias específicas, como por ejemplo compartir cierta información conmigo acerca de su identidad de género u orientación sexual, que por ahí no lo hacen con otros docentes, no tienen espacios de ESI concretos para hacerlo, lamentablemente, y mucho menos en casa. Entonces, eso me genera por ahí un acceso que, bueno, o sea, hasta donde puedo lo sostengo. No puedo salvar todas las adolescencias, claramente, pero, por ejemplo, le pregunto a mis estudiantes el pronombre, les doy espacio para que me digan qué nombres quieren usar, lo cual no quiere decir que los otros profes lo vayan a hacer o que en la escuela vayan a cambiar su legajo. Pero bueno, al menos saben que tienen una profe que los va a llamar por el nombre que eligen o el pronombre que desean. Hermoso. Bueno, primero voy a decir que presenté mal el video. El orden. Mala suerte, la vida es así, lo presenté mal. No voy a culpar a nadie, Fuera voy a de hacerme contexto. cargo. Esto hablaba de las redes, ¿no? De su red personal, que justamente es lo que veníamos hablando antes, de cómo yo la encontré casualmente, porque tiene una red pública. Bueno, habla de eso. Lo que presenté antes es del video que sigue, así que no lo voy a volver a presentar. Pero bueno, habla de esto, ¿no? De visibilizar desde la red, desde donde ella puede contactarse de otra manera, por ejemplo, o exponerse o visibilizar de otra manera. No, pero está bueno igual que lo hayas hecho así, como de manera desordenada, Sí. en algún sentido, porque se nota al final del video cuando ella explica de cómo desde la docencia, mostrándose como un ES, podés generar un impacto en los alumnos Total. que de otra manera quizás no se podría darles un lugar para que ellos puedan contar o recurrir a vos como experiencia propia. Entonces creo que eso quedó claro más al final del Sí. video, cómo realmente como decidir hacer una militancia por lo que vos sos puede llegar a tener su parte Total. copada, Me más parece allá de... muy loco que haya que aclarar que tienen una docente que les va a respetar, sea cual sea su pronombre o su orientación sexual, como que todavía hay que aclararlo, sí, hay que aclararlo y está buenísimo que Amparo sea una de estas docentes que está ahí para sus alumnos y que les va a respetar. Hermoso. Total, Sí, total. y que contó también, no sé si después está en algún video, contó de experiencias que le pasó de que alumnos recurrien a ella Sí, eso no y no está a igual. otra persona. ¿No está acá? No, Bueno, lo saqué. entonces por lo menos O por ahí no. sí, no sé, Tuvimos que tanta hacer sorpresa. mucho recorte. Hay así mucho que- recorte, es difícil mucho. recortar desde una charla casual también, Tal porque cual. se empiezan a dar comentarios, así que bueno, nada, eso puede, Pero, no es que es una sí. entrevista tipo, ya vamos a hacer, deberíamos animarnos, ¿no? Pero como no nos animamos todavía, hacemos recortes de charla casual y a veces como que entran Pero también comentarios como el de salen Ana cosas de, wow. distintas que en una Hay otra cosa entrevista. natural que Por está eso. linda. Pero es cierto que Sí. se dio, o sea, en la Se dio. práctica concreta de, Sí. de gente que haya recurrido a ella y la elija como docente para Sí. realmente esto, sentir No, un que apoyo. como vos decís, el impacto es real y tiene como esas consecuencias copadas Ujú. de a dónde recurrir, o que ella dé ese espacio a dónde recurrir, ella y muchas como ella, a dónde recurrir cuando, por ejemplo, no hay espacios de ESI, donde la familia no ayuda, donde otros El no hay otra contexto no contención. favorece Claro, todo lo que entonces fuese. está bueno brindar eso, ¿no? Tal cual. ¿Quieren que vayamos Vamos al con el segundo. segundo video, Dale. que es Dale. lo que presenté antes? Así que, bueno, ver, juego a de ver. memoria, Está todo- a ver si está se todo acuerdan. conectado igual tampoco. Sí, es que- sí, sí, es muy interesante. Va a decir como un poco su camino, su experiencia de vida y conectándolo con la militancia en el Bárbaro. aula. Así que vayamos con Vamos. eso. Dale. Bueno, en realidad tiene que ver un poco con mi propia historia, en el sentido de que yo también yo tardé bastante tiempo en poder reconocer mi propia identidad, que es como una identidad de género también. Si bien uso pronombres femeninos,
tengo una representación o una expresión genérica que no es muy estereotipada ni muy femenina ni nada de eso. Pero me llevó bastante tiempo aceptar mi orientación sexual, aceptar todo esto que me estaba pasando identitariamente. Me sucedió de bastante grande, de hecho, y ya era profe, ya había sido profe bastante tiempo. Y cuando me di cuenta, cuando hice mi propio proceso identitario, pude darme cuenta de que en realidad siempre lo había sido y que en su momento no había podido materializarlo, no tanto por un mandato familiar, por un temor, por una propia castración, sino más bien por carecer del vocabulario necesario para nombrar aquello que era. O sea, había ido a una escuela secundaria católica, había sido muy practicante católica, participaba de juventudes, de agrupaciones juveniles católicas y todas esas cosas, y realmente no estaba en mi catálogo de opciones o posibilidades. Y cuando era adolescente sí me pasaba por ahí que me daba cuenta de que todas mis compañeras se enamoraban, tenían algún crush, alguien del que gustaban o algo así, y a mí no me pasaba, e internamente pensaba que algo estaba mal, que algo estaba roto, pero para zafar de la presión social de la adolescencia, inventaba y participaba de las conversaciones, pero realmente, genuinamente creía que algo estaba roto o que en algún momento se iba a dar o como sea. Terminé así la secundaria y durante la primera juventud, los años de la universidad, tuve alguna que otra relación heterosexual, siempre atravesada por la violencia, por la incomodidad, por el disgusto, y tenía un poco naturalizado que tal vez era así, porque un poco tenemos naturalizado ese discurso que tal vez de eso se trata, y nunca se me había ocurrido plantearme otra cosa hasta que, en realidad, mis primeros planteos de apartarme de la religión católica en principio surgieron en torno a las discusiones por la ley de matrimonio igualitario en el año 2010, si bien estaba lejos todavía de saberme torta, sí me pareció en ese momento, con una capacidad más crítica de escuchar los debates en el Senado y demás, yo estaba en la facultad, me pude darme cuenta de qué lado de la historia no quería estar. Y un poco ahí empecé a separarme y ya en el 2015, con el fuerte avance del movimiento Ni Una Menos, empecé como a conocer lo que era el feminismo y a militar el feminismo. Y recién en el 2017 me di cuenta de que era torta. Todo ese trayecto, digamos, fue como un aprendizaje, un conocimiento. Y al darme cuenta de que siempre había sido y que había perdido años de adolescencia pensando que estaba rota, que algo estaba mal en mí, que yo era la persona que tenía que ser cambiada, haber pagado años de terapia pensando que tenía que corregir cosas de mi propia personalidad o de la forma en que me vinculaba con las personas, me di cuenta de que tal vez si hubiera tenido al alcance modelos, porque un fuerte modelo en mi propio descubrimiento identitario fue una profe que tuve de guitarra que era abiertamente lesbiana. Entonces, como que la veía a ella, seguía un poco el discurso de la Iglesia Católica en la que participaba y decía, esto no puede ser el monstruo que la Iglesia me pinta, digamos. Claramente hay otra historia que no me están contando. Entonces empecé a pensar desde ese lugar, es decir, si yo hubiera sabido, digamos, si hubiera tenido modelos para seguir, detrás de eso está un poco el cupo, ¿no? ¿Por qué no sabemos que estamos las disidencias en todos lados? ¿Por qué todas las niñas cantan María Elena Walsh y no saben que María Elena Walsh es lesbiana? ¿No? Y tal vez hay un montón de niñas que si hubieran sabido que María Elena Walsh era lesbiana, habrían podido pensarse lesbianas desde mucho antes, sin tener que padecer un montón de violencias en el medio para poder hacer su propio descubrimiento. Entonces, desde ese lugar empecé a decidir, ya que sé que soy esto, lo abrazo, lo acepto, también lo muestro como una posibilidad para abrirle la puerta a otros que estén por ahí atravesando por las mismas dificultades. Bueno, para las personas que están en Spotify pasó el gato pasó un gato de en el Amparo. Sí. Nuestra representante de Spotify va a ser Pau a partir de ahora, que es como que tiene conciencia de plataformas. Sí. Amparo, ¿qué decir? O sea, qué bello todo lo que cuente, qué importante que esas palabras salgan, se compartan y que haya gente por ahí que esté en la misma, de que esos caminos que una transcurre, ¿no? Y cómo la sociedad te
pone tantas Importante cosas. verse Claro, tantas y barreras. pensar que uno está roto, eso me pareció como muy, muy fuerte, Muy fuerte, y también sí. está bueno que salga, porque uno no está roto, uno es como es, y en realidad todo lo que está afuera te está como queriendo decir algo que no es. sí, Y tal lo cual. que dice en un momento de la profe de guitarra, justo Sí. lo que habíamos mencionado Sí. antes de la representación. Fíjate cómo fue una Tal cual. docente la que le dio el pie o el lugar Tal para cual. decir, mirá, che, No era sí tan, puedo y está tan bien. raro como yo pensaba, Sí, ni estaba sí. tan mal como yo pensaba. Ni era tan ¿no? caótico, y se puede llegar a hacer, o sea, salir de una manera más Tan cómoda. válido como cualquier otra forma de orientación sexual, de expresión de género. Tal cual. Exactamente. Así que siempre alguien te da el pie y eso está bueno, de la Sí. misma manera que ella le está dando el pie Tal a cual. un montón de personas haciendo esto. También hablar del tema de películas, de series, que está buenísimo que quizás se empiece a visibilizar un poquito más distintas formas de vivir la vida, así que, bueno, Total. nada, eso lo celebramos también. Totalmente, totalmente. Exactamente. Y ojalá que podamos poner una canción de María Elena Walsh Lauti en este capítulo. No sé si se puede. Ay, por favor. Pero era mi Copyright. sueño. Nos Era mi encantaría, sueño. nos encantaría. Bueno, creo que el que sigue no es tan largo. Ojalá que no. Porque, bueno, son largos los videitos, pero... que dice muchas cosas dice muchas. Es que, interesantes. claro, le íbamos a poner a Amparo, tipo, bueno, esta es Amparo, hola, esta Nos termina vamos. Amparo, nos vamos. No, es que cuando hizo el Zoom, estábamos Pero todos por cuestión de timing, porque nos Bueno. ponemos nerviosos y es tipo, "Uah". Bueno, no sé, vamos a relajar. El tercero, habla un poquito de cómo construir un vínculo pedagógico y qué ocurre en esa construcción, con todos estos aportes que viene hablando de Bien. su identidad. tipo y un montón de vínculo cosas. docente-alumno. Claro. Ujú. Y creo que, bueno, vamos a verlo y ver Veamos. qué onda. Vamos con el Lo tercero. chusmeamos. En pedagogía entendimos que las vidas de los estudiantes y de los docentes no quedaban afuera de las escuelas, por más que intentaron hacerlos quedar afuera, no pudieron lograrlo. Entonces llegó un momento en el que tuvimos que decidir abrazar esas vidas, ¿no? Y claramente a la escuela llegan estudiantes con historias que les atraviesan, con procesos que les atraviesan, y no podemos hacer caso omiso de eso. Y también los docentes tenemos nuestras propias historias, nuestras propias mochilas, y por ahí eso también puede aportar a construir el vínculo pedagógico, ¿no? Más allá del objeto de estudio concreto que uno tenga para compartir, ¿no? con el estudiante, digamos. Podría dar matemáticas, inglés, química, pero el espacio de confianza y transmisión que se construye va un poco más allá de eso, y por ahí trato, digamos, insisto, mis clases no son todas espacios de militancia, porque no lo son, porque no es cierto, mentiría si les dijera que lo es, pero sí mi impronta es una que procura permanentemente hacer que los estudiantes se sientan bienvenidos en toda su identidad, en todo lo que portan, y puedan desde ese lugar también sentir que tienen espacios para una construcción colectiva del conocimiento. Entonces, puedo estar trabajando un tema exclusivamente de gramática, pero ellos saben quién soy, saben cómo se pueden dirigir a mí, saben que me preocupa cómo yo me dirijo a ellos, y espacio para qué tipo de discusiones se pueden abrir en clase, digamos. Volvimos. Qué importante esto de ser docente, ser persona antes de ser docente y mostrarse así, porque a veces parece que sí, que los docentes como que somos ahí Un robotito. solo robots y que no, solo que va a somos depositar docentes. conocimiento y ya. Y nos volvemos y no hacemos nada más, así que está buenísimo eso de humanizar un poco a los docentes. Total. Está bárbaro. Y nada, y seguimos por la misma línea de esto, de cómo mostrarnos cómo somos, y también eso, abrir un montón de puertas. Entonces, bueno, yo es algo que no se me había ocurrido antes, quizás antes sin escuchar esto y después empezando a buscar artículos como para el programa. Hay un montón de que hablan de esto, la lectora, que un montón que hablan de esto, de cómo es impresionante el cambio que puedes hacer desde el rol Sí, docente en total. un momento que decís, bueno, elijo estar de este lado, no del Solo otro, no del mostrándote como- armario. Total. Como sos, digamos, diciendo, bueno, Sí. yo soy esto y bueno, Más fin. allá de lo que te genera Que vos es como persona. que es implica una mucha paz. valentía igual mostrarse Total, como sí, un total. porque parece muy sencillo, pero no, pero Completamente. Sí, pero generás como una coherencia con tu persona, que lo dice en un momento, como Sí. bueno, soy coherente con lo que soy, pero además estoy generando un montón de acciones copadas para los alumnos, entonces
Totalmente. Bueno, creo que el video que sigue es algo que nos interesó hablar hace mucho tiempo. Por ahí nos lo tomamos. Uno de los primeros temas que salieron cuando queríamos arrancar el podcast, o sea, hace bastante, era justo lo que había pasado con la prohibición del lenguaje inclusivo. Y dijimos, bueno, lo vamos a dejar para algún momento que surja. Y bueno, surgió. Ella lo articuló muy bien, así que nos parece importante traerlo. Y seguramente forme parte de un montón de programas. O sea, creo que es la primera vez que lo vamos a charlar así, ¿no? Del impacto de las políticas de prohibición. Y ella lo relaciona con la visibilización y cosas muy interesantes. Y lo articula de una manera... Sí, realmente es muy interesante, así que le aconsejamos que presten atención al video y audio. Atentos, aprendan, tomen nota. Bueno, vamos con el que sigue entonces. Importante eso, ¿no? Por ahí ampararse en quienes visibilizan y cada una tiene que poder sentirse en la libertad de hacer sus procesos, ¿no? Incluso los estudiantes, sin sentir la presión tampoco de tener que ser militante todo el tiempo. Yo, por ejemplo, he tenido que bajar un montón mi participación en la militancia activa, en el activismo, digamos, estos últimos años, desde la pandemia, con un montón de conflictos familiares, laborales y demás, y al principio me daba mis latigazos, y después también entendí que son procesos y que, bueno, desde mi lugar en el aula puedo seguir sosteniendo mi pequeño espacio de militancia hasta tanto poder tener la cuerpa como para poder estar de nuevo en la asamblea, de nuevo en todas partes. Y pensaba, vinculado a esto de la visibilización, justo que estoy hablando con ustedes de Capital, que recientemente ocurrió este asunto de la prohibición del uso del lenguaje inclusivo en Capital, que es un tema que, bueno, sería un tema larguísimo, ¿no? Meternos en el lenguaje inclusivo y el fenómeno lingüístico detrás de eso, pero sí me interesaba pensar detrás de la prohibición, más que pensar en las posibilidades de reglamentar la enseñanza del lenguaje inclusivo, por ejemplo, en las escuelas o algo así, pensar el impacto desde el lugar de la visibilización, ¿no? Y desde el lugar sobre todo de las adolescencias disidentes, el impacto que puede tener para estas adolescencias disidentes, para las infancias disidentes también, ni hablar para los adultos que han visto sus trayectorias escolares truncadas por muchas cosas, entre ellas la discriminación por la orientación sexual o la identidad de género, el impacto que puede tener una política de prohibición de una herramienta de comunicación que han encontrado para por fin nombrarse de la forma que sienten que deben ser nombradas. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que si yo le prohíbo directamente a todos los docentes el uso del lenguaje inclusivo, estoy prohibiendo incluso que aquellas personas dispuestas, como yo u otros, sin que obliguemos a ningún docente a usar el lenguaje inclusivo, pero aquellos pocos docentes dispuestos a usar el lenguaje inclusivo, se lo prohíbo. Y entonces prohíbo distintas pequeñas estrategias de acceso y visibilización y bienvenida a las aulas a las adolescencias e infancias disidentes, que por otra parte no son bienvenidas de ninguna otra forma, porque no están en ninguno de los ejemplos de los libros de texto, no están en ninguno de las novelas principales que se leen en literatura, no están en ninguno de los problemas matemáticos. Todos los problemas matemáticos son sobre parejas heterosexuales, todos los libros de texto ponen de ejemplo en inglés, por ejemplo, los libros de inglés o francés, todas las letras modernas tienen grupos en general de amigues o familias que son totalmente cis heteronormadas. Entonces, ya que no los estamos bien viniendo en este material, que lo ideal sería que alguna vez seamos parte, estemos en todas partes, como pasa, por ejemplo, ahora con las películas de Disney, que genera todo un revuelo, pero imagínense cuán feliz hace a la pequeña Amparo, y no es que mi individualidad tenga que ser como la de todos, porque de hecho cada proceso es muy propio, pero yo pienso desde mi lugar, el lugar de otras pequeñas individualidades, qué hermoso habría sido para la pequeña Amparo ver en una película de Disney, que las de mi época eran peor aún, ¿no? Blancanieves, Cenicienta y todo eso, una situación por fuera de la heteronorma, ¿no? Y bueno, ya que no lo podemos ver ni en las películas, ni en los libros de textos y demás, si tenemos la posibilidad de que 1 de cada 12 docentes use los pronombres que yo pido o requiero para sentirme incluida, y se lo prohíbo, institucionalmente el Estado se lo prohíbe, es como el Estado prohibiendo mi existencia, el Estado prohibiendo mi derecho a ser nombrada, ¿no? Entonces, la política de prohibición del lenguaje inclusivo como tal, más allá de las discusiones en torno al lenguaje inclusivo como fenómeno, son graves
a nivel de políticas lingüísticas. Hermoso. Bueno, Ya con esto no agregamos más nada, lo Nada, dijo hasta el próximo todo. programa. No, No. mentira. Pero sí, qué bien que lo articula como... muy claro, muy claro, y la importancia, ¿no? que tiene las consecuencias de la prohibición. de la prohibición. del Me hizo lenguaje acordar a lo inclusivo, que pasó con lo de la sirenita cuando contaba esto de la Oh. representación, cuando dijo la pequeña Amparo, que justo hace nada, era 2 semanas que fue que salió toda esta noticia Sí. de que ahora la sirenita iba a ser representada de otra manera. Y me hizo acordar cómo eso está cambiando de alguna manera u otra. Todavía hay tanto por Muy cambiar que lentamente. los pequeños cambios parecen pocos, pero, o sea... Pero lo son, celebramos y igual. se celebran, Sí, tal algo cual. hay que celebrar. Y todo esto que dice de la no existencia, de cómo, bueno, esa tan conocida frase de lo que no se nombra no existe, y cómo prohibir los pequeños cambios en el lenguaje inclusivo, como por ejemplo hacer que alumnos se sientan representados, que existen, Sí, y que el Estado prohíba todo esto es muy fuerte, porque está hablando de eso del Estado prohibiendo la existencia, mi existencia. existencia es fuertísimo. silenciando, de última también, prohibiendo la existencia. Entonces en lo simbólico es muy fuerte. Muy fuerte, sí. No es solo una letra, es todo lo que representa y la, no sé, la posibilidad de cada persona de sentirse visibilizada y nombrada Representada por y alguien, por respetada. Total. Me hace mucho, como que recién pensaba que amparo justo, o sea, el significado de la palabra amparo, de proteger, Mal. y que justo ella se llama así, no sé, me parece Sí, como súper súper cute. lindo Sí, y, Es cierto. y que no es casualidad, digamos, como que poético. viene a amparar a mucha gente que Oh. quizás, bueno, Sí. nada, necesita un poco eso. Sí, y más Sí. allá creo que de eso no podemos hablar mucho más porque dijo... No, impecable, la Muy verdad, impecable. Nos quedan 2 videitos más, también bastante copadísimos. El que sigue habla un poco de, le comentamos el costo de ser torta y de ser feminista en el aula, o Bien. visiblemente torta, como ella se describe también, y los costos que eso les Sí, puede la llevar. contracara, Como nos pasa porque Sí, por ahí a por muchas supuesto. con ciertos costos, bueno, ella también habla un poco de todas estas intersecciones que podemos habitar, el costo de ser torta, pero ser mujer o blanca por ahí no es lo mismo que ser una persona trans, entonces también tener esa mirada integral está bueno, y bueno, ella lo va a decir mejor que nosotros, así que Me vayamos imagino. directo a escucharla Ok. con el videito. puede ser algo malo, ¿no? Es pesado en varios sentidos. Como es pesado llevar el feminismo en la calle, ¿no? Por ahí soportar esos gritos de feminacia, además, ¿no? O llevar por ahí incluso la mera femenidad en la calle. Pero es pesado en 2 sentidos fundamentalmente. Por un lado, porque, y esto se debe haber visto a la enésima potencia para las personas trans, por eso digo que desde el lugar de privilegio que tengo como mujer blanca, cisgénero, si bien torta, hablo y hay todavía peores en esta postura de orden de privilegios. Como docente lesbiana, con una expresión de género un poco más andrógina, podríamos decir, me veo menospreciada a menudo por el entorno, digamos, colegas, algunas autoridades. Algunas cosas van cambiando, por suerte. También algunas cosas cambian genuinamente, otras cosas cambian por la corrección política. En algún momento me di cuenta de que por ahí mi imagen les servía a alguna gente, pero la imagen que genero a veces incómoda, se nota la incomodidad que genera, y una carga sin duda con ese peso permanente en la espalda de tener que estar todo el tiempo dando cuenta de cuán capaz es para la tarea para la que la contratan, a pesar de todo lo otro que muestra ser, que es una autoexigencia que se construye desde muy jóvenes en las identidades disidentes, una autoexigencia que tiene que ver con esto, con demostrar que una, a pesar de ser torta, es capaz de ser buena profe, una a pesar de ser trans, por ejemplo, ¿no? Por eso digo que yo me paro desde un lugar de privilegio, ¿no? Porque además he tenido acceso a formación universitaria y todo eso. Y ese sería como un sentido, ¿no? El sentido de todavía todo este movimiento en contra que existe, que genera situaciones... A ver, yo no puedo evitar, por ejemplo, referirme
en días concretos como el 3 de junio o el 29 de noviembre o el 8 de marzo, no puedo ir a dar clases como si nada, si no hay par, digamos, pero el día siguiente. Y no hacer una actividad al respecto, alusiva, y sin embargo, en muchos cursos, específicamente los más chicos, siento el peso de saber que voy a ir con esa actividad y seguramente va a caer mal a el 70% de los exadres de esos pibes. En el mismo colegio en el que yo trabajo hemos tenido un fuerte movimiento de los pañuelos rosas celestes con mis hijos no te metas, o sea, hay como toda una cosa con la ideología de género, entonces eso es un peso importante que me genera una autoexigencia, ¿no? Para demostrarles a los docentes que soy una docente capaz, que va a hacer referencia a estas actividades y que a pesar de eso no es que esté levantando la militancia todo el tiempo, que no es malo, pero a la vez uno lo piensa desde ese lugar, ¿no? Es decir, no quiero que piensen que soy una hippie militante, ¿por qué no? Pero bueno, uno tiene esa como autoexigencia desde el lado del movimiento anti-ideología de género, podríamos decir. Y por otro lado, ese peso en realidad como que cada vez le voy quitando más la importancia, porque bueno, insisto, desde el lugar de privilegios que tengo no me quitan el sueño. Pero el otro peso simbólico, por ahí que es un poco más pesado para mí, es la propia autoexigencia de estar a la altura de las circunstancias. Una vez que uno se ha parado ahí como docente torta y habilita esa puerta de acceso a las adolescencias disidentes que necesitan un espacio para conversar, o a las adolescencias feministas, una tiene que tener la espalda para soportar los discursos que va a recibir, ¿no? Entonces se me acercan alumnos con distintos tipos de problemáticas y hay que tener también la espalda para manejar esas situaciones y estar entera para hacerlo y gestionar los espacios para ofrecer a estas personas la asistencia que necesitan, y eso por ahí es pesado también, ¿no? Porque una por ahí también tiene sus propios problemas, está cansada, está sobrepasada, tiene un montón de trabajo que hacer y sin embargo no puedo no atender a estas situaciones, ¿no? Entonces eso sí me genera sobre todo un mayor peso para mí, que es ese, poder estar a la altura de las circunstancias, poder mantenerme a la altura de las circunstancias, incluso en las propuestas áulicas, ni siquiera a un nivel tan complejo como este, que es cuando se me acercan cada una con sus problemas, sino también en las propuestas áulicas. Ya no puedo ir a dar clases así como así, sin pensar concretamente el contenido de los textos que elijo, desde dónde los podemos leer críticamente y demás, y eso también es un peso. Nos quedamos como, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Bueno, chicas, lo mío no es editar. Queremos más. Tremendo. Qué fuerte todo lo que está diciendo de todo esto de tener que hacer algo, además de, para demostrar que a pesar de, en realidad, yo puedo y soy capaz de hacer todo esto, puedo ser como capaz si de fuera estar en un aula, una incapacidad, de ser tener que demostrar torta. cierta inteligencia. Total, no, sí. Sí, y además pasa en cualquier otro ámbito, o sea, cualquier Por persona que se supuesto. declare gay o Sí, peor o trans, ella trans, dice sí. mucho peor, o sea, es otro contexto. Tener que demostrar de soy capaz de, en cualquier ámbito, más allá de la docencia, tipo, no sé, te dedicas al deporte, bueno, soy recontra capaz a pesar de esto, como si fuera Sí, o una trabajar en una deficiencia. oficina, qué sé Una yo. deficiencia, ¿entendés? Yo creo que sí, o sea, pueden elegir a alguien heterosexual que cumpla la misma función y que esté más o menos capacitada de la misma forma y es un poco más fácil. Sí, no se va a sobreexigir y decir tengo que pasar todo esto, como No, sí. no me voy a sobreexigir porque ya estoy aceptada. Y sí. Sí, Entonces- total. Bueno, hablaba de eso también, ¿no? De los costos que llevan, los costos, qué sé yo, emocionales, cómo te puede desgastar también tener Estar pensando todo el todo tiempo. esto encima, cómo lo pones en el aula, cómo lo planificás, cómo lo llevas con los padres, madres. O sea, Eso todo de leer un texto y estar, Sí. bueno, esto está pésimo, sé que no voy a solamente analizar, no sé, grammar, voy a tener que analizar todo el contenido y criticarlo. Los pronombres y Tal cual. ponerme en... Sí, más allá de la preparación, todo esto de decidir militar ciertas cuestiones, Sí. Y lleva- elegir los los costos son textos. enormes. Sí. Sobre Y la base llevarlo de eso. en la persona misma, que uno lo lleva por ahí, pero hacerlo visible, como ella habla desde el video Que da 1, miedo, es incómodo. puede traer
algo, Problemas, lamentablemente, y ojalá que eso vaya cambiando, pero para mí es Mucho, sí. gente como ella, profes como ella, o gente en general como ella en distintos Que se la ámbitos, juega. claro, que se la juega Y siempre se la es banca. para bien, siempre es para seguir construyendo cosas mucho mejores. No, y es una realidad que sucede, o sea, los costos son enormes. Yo he conocido personas, como te contaba Dani, así Sí. como de que te echen de un laburo por declararte, ser docente por y, ser y co- declarar- Por por ser, ser sí, como sos, homosexual, sí. punto. literalmente. Y salir de la norma, si se quiere. Ese famoso closet. Uf. Sí. Vamos con el último, que es cortito, es para cerrar, y con esto ya terminamos Nos despedimos. el programita de hoy, muy bello, que habla bueno. un poquito de lo que venimos hablando, de construir redes, de visibilizar, y un poco de lo que es de todas estas militancias que pueden llegar a construir, qué escuela del futuro imaginamos, y esas consecuencias Copado, copadas. escuela Pozo del de futuro. esperanza. Escuela del después futuro. De Sí, tanta sí, pálida. terminamos un poquito para arriba para no bajarla No tanto, morir en así el que medio. vamos con el último. Es nada más acerca de la importancia de que les docentes nos encontremos en este tipo de espacios de reflexión, ya sean feministas, disidentes, inclusivos de cualquier tipo. Me parece hermoso porque nos habla de una escuela que estamos construyendo que va a cambiar la vida, que va a cambiar el futuro. Estamos siendo como el germen de un futuro que va a cambiar, de adolescencias que se van a encontrar más abrazadas, más escuchadas, más incluidas, y eso me parece muy hermoso y esperanzador, sabiendo que tengo 2 infancias en este momento transitando la escuela. Me hace muy feliz saber que existen teachers feministas conversando estas cosas, así que bueno, me han hecho en ese sentido muy feliz. Hello. Volvimos. Volvimos. Bueno, un poquito de autobombo está bien. Sí, chicas. sí, cerramos con autobombo, pero la verdad que como dice, recién lo decía Pau, como que es muy emocionante lo que dice Amparo, cómo lo dice y lo que dice, ¿no? De ir construyendo con estas cositas. Sabemos que hay mucho por cambiar, por supuesto. Sabemos que hay un montón de obstáculos que tipo cuando uno cree Criticamos que un va, montón, cuando uno va y retrocede, con toda y ya y no. de repente te pasan cosas. Una pared. Pero está bueno Esto de ser- acompañar, sí. que dice como infancias acompañadas, que es algo que no se daba, por lo menos no en ese ámbito. Y cuando dice, bueno, que le damos un lugar, nos sentimos postas muy agradecidas de Sí, tener un lugar realmente. para hablar de estas cosas, realmente, Total. y sentir que... Privilegiadas, que nos den una Privilegiadas. voz, estar Sí. acá, gracias a Habla en Vivo también, Gracias, porque Blan Vivo. es importante Sí. tener estos espacios. Sí. Y una cosa más que me había quedado cuando vos dijiste hace un ratito lo del closet. La otra vez había leído que justamente la importancia de hablar del closet, ¿no? Como o sea, decir como si el closet representara de alguna manera todo esto, la invisibilización, la prohibición, la violencia. Entonces, justamente no es algo menor. O sea, no es algo que puede quedar al aire como el closet, que no se hable o que no se haga al respecto algo. También hay una polémica con el closet, ¿no? Como Es polémico. Yo lo dije por esa polémica Claro. también, como Sí, ese sí, sí, supuesto no. closet, el pero supuesto closet. Claro. Eso es para otra ya, Otro otra programa. charla. Pa, y que- ese es un tema enorme y lo podríamos dejamos ahí estar 2 picando horas. para Dejamos que picando. lo piensen en casa. Dale, tiene que ser un tema. Mal. Sí, y bueno, manden mail. Sí. Y vengan. Pero de lo que dijo Amparo Díganlo a podemos mi estar teacher. 2 horas. @gmail.com. ¿Qué piensan del closet? ¿Existe? ¿Hay un closet? ¿Existe? No. No hay. Ahí no hay. Total. Bueno, gracias de verdad, Gracias, Paro, sí. porque no nos conocíamos, no habíamos charlado nunca, salvo por WhatsApp y por 2 minutos, real, muy poco, que yo hablé con ella y después se metió al Meet a las 10 de la noche, Sí. con hijas. Hasta las 12 digamos, estuvimos ahí. Subimos mucho tiempo, y eso solo habla de las ganas de seguir construyendo y seguir conociéndonos y aliándonos. Esta red que aunque y no seguir sea ampliando la teacher, red. igual es Total. como, nada, está en este mismo barco con nosotros. Total, sin sí, hablar, sí, sin eso hablar. es así, eso es así, no hay que ser tipo profe de inglés, o sea, mientras que luchemos más o menos por lo mismo, o por lo menos tengamos ganas de charlar estas cosas, que eso es una manera Problematizar. de militarlo también, tal cual. Exactamente. Cuestionarnos todas estas cosas, por ahí andamos. Bueno, y gracias a las que personas que sí. nos escuchan y nos miran. Ojalá Sí, les guste señor. este programa como a nosotras Sí. nos gustó escuchar todo, la videollamada, sí. todo. Siento que yo aprendí bastante. Sí, estamos todo el tiempo en esa, ¿no? Como- Ideas muy sí. buenas. Bueno, nos vemos en el próximo entonces. Bye bye. ¿Dónde está Adiós. la cámara? Bueno, bye.